Con la aparición de materiales de construcción capaces de resistir esfuerzos de compresión y tensión simultáneamente, que fueron el acero y el concreto reforzado, o sea, la mezcla de varillas con concreto, el arsenal de formas estructurales se amplió muchísimo. Así, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, la arquitectura comenzó a abandonar las formas clásicas y, en particular, en la década de 1950, fue un periodo relativamente corto, duraría 10, 15 años, hubo un auge milagroso en el uso de estructuras laminares que eran capaces, por su geometría, de transmitir las cargas a los apoyos con esfuerzos en su plano. Bueno, de hecho, la bóveda lo hace, pero en la década de los 50 se desarrollaron formas más complejas, conocidas como cascarones. Los cascarones tienen a diferencia de las bóvedas, son estructuras laminares de doble curvatura. Y la doble curvatura les permite trabajar con los esfuerzos en su plano. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo tengo la hoja así y la suelto, se dobla porque hay flexión, hay esfuerzos perpendiculares. Las estructuras, los cascarones, como voy a mostrarles más adelante, no tienen esas fuerzas perpendiculares al plano, entonces no requieren ser no requieren tener peraltes grandes. De hecho, no sé qué tanto, bueno, los que hayan leído el libro ya lo sabrán, pero nos está cubriendo una tela de concreto de 4 centímetros de espesor. Y vean la amplitud de la estructura. Para mí, aún ahora, después de muchos años, sigue siendo sorprendente. El diseño de los cascarones requiere la determinación de los esfuerzos de membrana que producen las cargas, o sea, de los esfuerzos en esta tela de concreto, y ver cómo se transmiten a los elementos del perímetro, esas vigas que ven ustedes que van aumentando de tamaño conforme se acercan a la cimentación. Esto requiere procedimientos matemáticos bastante complejos que en los años 50 estaban mucho más allá de la preparación que impartía cualquier universidad, no solo a los arquitectos, también a los ingenieros, ¿no? Digo incluso a los ingenieros porque se supone, entrecomillado, que tenemos una preparación matemática más profunda. Pero en los 50 se estaba apenas desarrollando la matemática detrás de los procesos de cálculo de este tipo de estructuras. Y Félix Candela tiene el mérito de haber sido en ese momento el investigador de punta, porque además de hacer estudios matemáticos profundos que fueron publicados en revistas de ingeniería de mucho prestigio internacional, estos conocimientos los llevó a la práctica. Esto, por cierto, le trajo muchos problemas porque los ingenieros lo veían como un intruso. Imagínense un arquitecto que les venía a enmendar la plana. Y los arquitectos nunca lo quisieron, ¿no? Porque era una especie de desertor de la arquitectura que se iba con esa raza de los ingenieros. Es pues natural que cuando el arquitecto de la Mora, que fue el que origina la idea, concibe el proyecto con una estructura laminar para esta Capilla de la Soledad, pues recurriera para definir la forma y hacer el diseño estructural al arquitecto Candela, que ya traía detrás la maestría de la que hizo Jala con los cascarones paraboloides hiperbólicos de la iglesia de la Medalla Milagrosa, que está aquí cerca de la Glorieta Riviera, ¿no? Mencioné ya la palabra mágica, paraboloides hiperbólicos. Ahorita estamos debajo de un cascarón cuyo nombre es un paraboloide hiperbólico. Tienen nombres raros, es además una superficie sinclástica. ¿Qué quiere decir eso? Es de doble curvatura, tiene 2 sentidos de curvatura y las 2 curvaturas tienen sentidos opuestos. Una es convexa y la otra es cóncava. ¿Se lo ven? Ahí, como si fuera una silla de montar. Esa es una característica de una superficie sinclástica.
Lo de paraboloide hiperbólico luego les explico por qué se llama así. Tiene también una característica que hace relativamente muy sencilla su construcción, bueno, entre comillas, y es que es una superficie reglada. ¿Qué quiere decir eso? Se puede construir únicamente con líneas rectas. Aunque vemos curvas por todos lados, esto es posible construirlo, ahorita vamos a ver cómo, con líneas rectas, lo cual facilita mucho, entre otras cosas, la fabricación de la cimbra. El paraboloide hiperbólico tiene dos pares de rectas generatrices y sobre cada par se desliza otra recta que lo define, o sea, define el paraboloide en sí. Traigo aquí un invento de la Guerra de las Galaxias, que es mío. Miren, hay dos pares de líneas generatrices. Una es esta, ¿sí ven el puntito rojo? Esta es una línea generatriz, hace pareja con la de allá. Entre estas dos líneas generatrices, esa y ¿no se ve bien? Va muy rápido. Ah, voy muy rápido. A ver, esta es una línea generatriz. El borde este es una línea generatriz. La opuesta es otra línea generatriz. Bueno, entre estas dos líneas generatrices, las líneas rectas que unen las dos líneas generatrices son las que forman la cubierta del cascarón. Miren, aquí se pueden apreciar todavía las marcas de las duelas de la cimbra. Y si ustedes ven, pues las duelas, el que ha visto, aquí usaron para la cimbra duelas de piso. No son curvas, son rectas. Y pueden ver cómo van las líneas rectas uniendo estas dos generatrices. Y sin embargo, hay una ilusión óptica, el cerebro se niega a creer que sean rectas porque uno ve curvas, pero son rectas. De manera que para construir esto, pues lo que hay que hacer es un bosque de madera, de polines, y colocar las duelas entre las dos generatrices. Las otras dos rectas opuestas también son generatrices, y de hecho se usan para poner las vigas que soportan a las duelas. Es más, para construir este cascarón, en realidad hubo que construirlo dos veces. Primero una de madera, y una vez que estaba la cubierta de madera, el cascarón de madera, sobre ese se colocaron las varillas y se coló el concreto, después de lo cual pues se retiró la cimbra de madera, quedando la cubierta que ahora vemos. Algo que es importante en el trabajo estructural de esto es que precisamente el cascarón hiperbólico combina las virtudes del arco, que es una forma idónea para transmitir compresión, y eso le beneficia al concreto simple de esta mezcla de concreto con varillas, y también hace uso de la otra forma, la parábola en forma de cable, que es la forma idónea para transmitir tensión, que pues es lo ideal para las varillas. Miren, si ustedes se fijan, en una dirección tenemos arcos convexos, pero en la otra lo que tenemos son parábolas cóncavas. Entonces es una mezcla de arcos que descargan la compresión aquí en los elementos de borde y parábolas cóncavas que van así, que descargan la tensión también en los elementos de borde. Luego los elementos de borde son también muy importantes porque vienen bajando las cargas desde la parte de arriba. Bueno, si se fijan, el elemento de borde va incrementando su peralte, pues porque se le van acumulando las cargas que los arcos y los cables le van descargando desde la punta del cascarón hasta la cimentación. Bueno, más o menos así es como trabaja el paraboloide hiperbólico.